Empezarlo con una presentación de la doctora Ana Rojo. Ella es costarricense, doctora en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín. En este momento es oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, donde hace investigación y asesoría técnica en protección social, cohesión social y políticas de cuidado. Nos va a plantear algunas propuestas que, junto con las propuestas contenidas en el documento del doctor Miguel Prime, nos abrirán la discusión del doctor Rodrigo Prime, el hermanito, nos darán algunas la discusión sobre cuáles pueden ser las propuestas para mejorar los aspectos positivos de las tutelas y modificar los aspectos negativos. Doctora Ana. Bueno, una temeridad ante este público y como costarricense y desde un organismo internacional, tratar de extraer lecciones de Colombia para América Latina por el expertise de ustedes, pero voy a hacer un esfuerzo en ese sentido, nutrida por el trabajo que ha realizado para CEPAL, que han realizado Rodrigo Primi y Juanita Durán. Primero voy a hacer un marco global, digamos, más bien sobre los sistemas de salud y sus desafíos, para luego entrar en particular a esto de la judicialización del derecho a la salud. Como bien nos decía Diego López, los sistemas de salud intrínsecamente son conflictivos. La verdad, bueno, ello no es privativo de los sistemas de salud, pero así es. Entonces, ¿qué está hoy en juego? No solo en el sistema de salud, sino en los sistemas de protección social. Están en juego algunas variables claves que por diversas avenidas los gobiernos, los estados tratan de encarar. Por un lado, las reglas y criterios que determinan la elegibilidad y el beneficio, es decir, quién recibe qué. ¿Qué tipo de beneficios se proveen? ¿Mediante qué formas de financiamiento? Es decir, quién paga y cómo. ¿Y cómo se organizan y gestionan los sistemas? ¿Quién decide y quién administra? Adelante. Y podemos constatar a esta altura del partido, tras una ola de reformas que con muchos matices, desde el universalismo brasileño hasta el sistema DAL chileno o el sistema costarricense centrado en el Estado, en ciertos niveles podemos constatar en América Latina una cierta fatiga de las reformas en varias dimensiones, que nos hace ver que el desafío de la universalización, que sigue siendo un desafío pendiente en esta región tan desigual, no puede centrarse en un simple incremento de recursos, sino en modificaciones de la morfología de la protección social. Es decir, el cambio institucional es el locus de la innovación para poder ampliar y universalizar los servicios. Y dentro de los planos en que hay que actuar son las debilidades regulatorias, el descreme del mercado, como se ve muy claro en el caso colombiano, pero también en el argentino o el chileno, la hipertrofia de la intermediación financiera y aseguradora, los altos costos de transacción que están asociados con ellos, las debilidades de los sistemas de pago prospectivos, los enormes subsidios cruzados al sector privado desde el sector público, turbulencias del financiamiento particularmente fuertes en el caso del Brasil, por ejemplo, la debilidad de integración entre los niveles de atención de salud y los sistemas de referencia, y en el caso de algunos sistemas, no así en alguno como Costa Rica, en la crisis y por la racionalidad del lucro, ganancias empresariales y pérdidas de los cotizantes. Esto es válido tanto para los sistemas de salud como para los sistemas de pensiones, que como se mencionó acá, también son objeto de litigio importante en Colombia. Sobre el último punto,
quería resaltar, por ejemplo, en el caso chileno, el enorme trade-off que hay, la oposición entre redistribución y lo que ha sido la privatización del aseguramiento en salud. Como bien nos dice un teórico del aseguramiento, Van de Ven, el acceso al aseguramiento está muy determinado por el loading fee, que es lo que se paga por administración y por un lucro razonable, nos dice Van de Ven. Pues bien, en Chile, incluso en estos periodos de crisis, una entidad bancaria a escala mundial, si logra una rentabilidad del 20%, es una rentabilidad alta. Pues las ISAPRES duplican y triplican esos niveles de rentabilidad y ejercen un terrible descremio del mercado que está anclado en el sistema, ¿no? Que es parte del sistema. Entonces tenemos en América Latina asignaturas pendientes en la capacidad regulatoria. Ello es muy grave porque estamos en economías abiertas, muy expuestas, por ejemplo, en los riesgos financieros que golpean, en el caso de los sistemas de pensiones, muy fuertes, y con combinaciones público-privadas cada vez más complejas, que requieren entonces actuar, y no puede haber, como se ha hablado acá, una regulación postrada respecto de eficiencia y eficacia, sostenibilidad financiera, subsidios cruzados, descremio del mercado, la protección de los derechos de los beneficiarios, la fijación y supervisión de tarifas y comisiones, la corrupción, la seguridad del usuario, la supervisión de la calidad de los servicios y los productos. Y como bien nos planteaba el doctor Uprimni, estamos en otra época en el mundo en el cual la protección social y otros ámbitos de la política pública son vistos desde la perspectiva de los derechos. Pero en ese ámbito hay definiciones pendientes muy importantes. ¿Cuáles son las relaciones entre los sujetos titulares del derecho? ¿Cuáles son los alcances de esos derechos? Las obligaciones que emanan de los derechos, los sujetos deudores de esos derechos, el establecimiento de prioridades y con qué instrumentos de garantía o de protección se cuenta. En el caso colombiano, constatamos un extraordinario salto. Aquí vemos en lo que estamos cuantificando para el panorama social que está en marcha en la CEPAL, cuál es la afiliación a salud de los asalariados de más de 15 años en 16 países, no estrictamente comparable, pero en el caso colombiano, a lo largo de 12 años hay un salto del 38,7% de esa afiliación. Es considerable porque no estamos aquí hablando de la ampliación a la cobertura familiar, sino de asalariados. ¿Ya? Adelante. Pero se da esta enorme, esta judicialización en este país, y por eso otros países debemos aprender de esta experiencia, que entre otros aspectos nos revela este asunto. Como planteábamos en el libro de cohesión social de la CEPAL hace algunos años, en realidad debe aspirarse a la menor judicialización del disfrute de los derechos, sean estos garantizados o no. ¿Por qué? Porque se trata de fortalecer sistemas de protección social, en este caso de salud, vigorosos, más equitativos y eficientes, y capaces de responder mejor a las demandas ciudadanas. La judicialización expresa tensiones y conflictos, como hemos visto, entre las demandas individuales de los sujetos de derecho y los umbrales de prestaciones que se han sido fijados. Pero es problemático porque hay, como nos señalan Abramovich y Curtis, una dinámica sustitutiva de la política, donde, como se ha visto acá, es incapaz un juez, menos aún esa rutinización que se nos mostraba en el panel anterior, una complejidad de las decisiones que subyacen a una decisión judicial. Hay juegos de suma cero, lo que le doy a eventualmente lo pierde aquel, etcétera. Y hay un sustento técnico a veces débil. Por el otro lado, asoma el problema de la distribución socioeconómica desigual de ese litigio,
los altos costos financieros que a veces puede estar relacionado con él, pero algo muy importante que nos señalan Uprimni y Durán: todo aquello no puede ser juzgado a partir de beneficios individuales obtenidos mediante el litigio, sino que tenemos que analizar también los efectos agregados, y eso nos da para matizar mucho esta temática. Tenemos situaciones muy diversas en la región. En Chile, el origen del sistema dual de salud que disfrutan o sufren los chilenos, según se ve hoy en día, tiene una raíz autoritaria tremenda del tiempo de la dictadura y que ha sido muy difícil de modificar. Aún en Chile, entonces, donde hay una judicialización muy restringida debido a esa raíz autoritaria. Sin embargo, hay situaciones interesantes de judicialización. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que las tablas de factores que determinan el costo de los planes de las ISAPRES sean definidas mediante simples normas administrativas. O tenemos esta temática colombiana. Voy a seguir adelante por efectos de tiempo. Aquí también los aspectos negativos los voy a sobrevolar porque se da. Y decir, resaltar como lecciones que se extraen de este y de otros estudios, que el patrón de litigio tiene que ver estrechamente con la arquitectura del sistema de salud y que eso plantea desafíos. Es decir, las modalidades de litigio o las frecuencias del litigio se relacionan estrechamente con el diseño del sistema de salud. Eso se ve en las tensiones entre lo que planteaba el viceministro acá. Y también, por ejemplo, en el caso colombiano, no es que haya conllevado a una confluencia de los dos sistemas que estaban en juego, el post y no post. Señala la necesidad, ya que tiene que ver con la arquitectura del sistema de salud, con la necesidad de tener mecanismos administrativos vigorosos, eficientes, que canalicen adecuadamente los conflictos que surgen día a día en la prestación de los servicios. Se ve también que las soluciones colectivas o estructurales tienen más potencial de atacar desigualdades que aquellas individualizadas. Y entonces, ¿qué desafíos hay acá para los jueces? El desafío de visualizar la racionalidad sistémica que emerge de los casos individuales para actuar sobre sus efectos agregados, cuestión que es ajena a un proceso de mera rutinización, donde ello no es viable. Y que debiera entonces, no en todos los casos, pero sí a conducir a sentencias que consoliden la modificación de elementos que son pertinentes y que son de carácter estructural. Y por el lado de lo que se le reclamaba, digamos, al viceministro, para los organismos competentes del sistema de salud, mejorar la arquitectura del sistema y establecer mejores políticas. Y en esto de la judicialización, medular es la disputa en torno a qué está dentro y qué está fuera. Aquí se han litigado prestaciones curativas claramente cubiertas y que tienen que ver con demoras o barreras administrativas, etcétera, como caso de prestaciones no cubiertas. En todo caso, y es interesante ver que en el caso de las no cubiertas, el litigio conduce a una alteración de esas prioridades, de qué se cubre y qué no se cubre. Entonces, en todo caso, se advierte en el estudio de Uprimni y Durán la necesidad de articular y profundizar el fundamento técnico y de costo-efectividad que subyace tras las exclusiones. Esto de parte del sistema, ¿verdad? La mejora de la profundización de cuál es el fundamento técnico mediante el cual yo digo esto está dentro, esto está fuera, más allá de la cosa evidente de que los recursos no son infinitos, pero teniendo presente que la protección del derecho a la salud impone límites a ese ejercicio de incluir y de excluir. Parece, por otro lado, y esto se ve en el caso de los medicamentos sobre todo,
que la rigidez de cobertura incentiva el litigio. Entonces, que es algo importante, flexibilidad y rigidez de qué se incluye y qué se excluye. Ello hace emerger con mucha claridad las complejidades de la priorización. Como se afirma en otro estudio, se evidencia una limitada capacidad para un diseño justo y sólido de paquetes de beneficios. Se sabe que adoptar planes de beneficios priorizados y explícitos por sí solo no implica que el financiamiento público desaparece o disminuye para atenciones no consideradas prioritarias. Pero en realidad en la región conocemos bastante ahora, digamos, sobre cuál ha sido el consumo o la trayectoria de estas prestaciones garantizadas, pero casi no conocemos sobre los efectos sistémicos de esa priorización, es decir, qué ha acontecido con el gasto, el acceso y consumo de aquellas prestaciones de salud excluidas de las listas priorizadas. Y por tanto, parece importante analizar los efectos globales en la equidad del acceso a las prestaciones, tanto en términos horizontales y verticales, o sea, de población y beneficios de estas priorizaciones. Adelante. Una cosa que don Rodrigo no pudo plantear acá, pero es ciertas reflexiones que realiza el estudio sobre la actual reforma, el derrotero actual de la reforma. Y aquí me parecen muy importantes reflexiones que se dan ahí sobre la necesidad de tener en consideración para las reformas el contexto jurídico global y la porosidad que en ese contexto tienen las barreras infranqueables. Es decir, reformas para encarar el litigio tienen que tener muy claro la fuerza de esta jurisprudencia constitucional, con lo cual imponer barreras infranqueables mediante normas puede resultar inocuo ante la judicialización y a muy poco andar no ser eficaz. Por lo tanto, resulta importante elevar la legitimidad democrática de excluir servicios por parte del legislador estatutario. Como los listados de servicios per se pueden conducir a la litigación, deben abordarse expresamente en la ley ordinaria y estatutaria. Y deben también preverse mecanismos para financiar prestaciones a las que se tiene acceso por litigio. Por otro lado, una cosa interesante que contiene el estudio es que hay ámbitos de la judicialización en salud que en realidad remiten a otros ámbitos de las políticas públicas o de la protección social. Y se señala ello particularmente en el caso del transporte o en el caso de prestaciones que se relacionarían más bien con la falta de un sistema público de cuidado. Por ejemplo, han alcanzado cifras muy altas litigios para tener acceso a enfermera domiciliaria, que remite más bien a una desprotección en materia de cuidado y que entonces nos muestra otro foco de la política pública que está interactuando acá. ¿Y qué sería un ámbito pertinente de la protección social? Como lo analiza muy bien Barr, que remite o que vincula la temática del cuidado con la del aseguramiento, los niveles de dependencia en materia de cuidado son imprevisibles, tanto como las enfermedades. Pueden ocurrir por cuadros de morbilidad o pueden ocurrir por accidentes que son totalmente fortuitos, ¿verdad? Entonces, algunos eventos pueden exacerbar los niveles de dependencia. Están, por supuesto, los determinantes socioeconómicos de que estábamos hablando acá, que hacen más compleja la temática del cuidado. Porque, por ejemplo, la manera en que una persona con discapacidad enfrenta la vida, si es de un nivel socioeconómico alto o bajo, es muy contrastante. En todo caso, la probabilidad de necesitar cuidado
la intensidad con que se necesite cuidado y la frecuencia con que se necesite cuidado, como nos plantea muy bien Barr, es incierta, ¿verdad? De allí la necesidad de plantearla dentro de la temática del aseguramiento que tiene que ver con los riesgos, ¿verdad? Además, acarrea costos inciertos. Puede ser algo más bien planito en el tiempo que no traiga grandes gastos, pero puede acarrear gastos catastróficos, ¿verdad? De allí entonces que es recomendable el financiamiento compulsivo y la necesidad involucra en ese pooling de riesgos incluir gente joven en el aseguramiento para lograr solidaridad intergeneracional y una nivelación del consumo de las personas a lo largo de su vida análoga a lo que es el ahorro, ¿no? Y ello implica también la temática del cuidado, combinar formas de aseguramiento con la provisión de servicios. Quiero además la temática del cuidado situarla como framing de políticas de protección social. En el caso del cuidado a nivel de la temprana infancia es otra temática y que tiene más vínculo con educación, pero que es muy importante. Desarrollar las destrezas y capacidades infantiles con intervenciones tempranas que son críticas para el desarrollo cognitivo y que pueden disminuir las desigualdades sociales, tal como se prueba en una literatura muy robusta de los últimos años sobre esta materia, el desarrollo cognitivo a edad temprana. Y en el caso del bienestar, y esto es lo que nos vincula más a la temática que estamos discutiendo hoy, de las personas adultas mayores y con discapacidad que son vulnerables y dependientes, la necesidad de enhebrar, de tejer una gama de intervenciones que provean cuidado y que promuevan la actividad de autonomía de estas personas y actúen contra su aislamiento social. Pero esto es muy potente, tiene efectos sistémicos. Potencia las opciones vitales de los familiares a cargo del cuidado que hasta hoy día son sobre todo mujeres. Con ello estrecha las oportunidades entre hombres y mujeres y los sesgos de género tan tremendos que hay hoy en día y disminuye la pobreza y vulnerabilidad de los hogares a caer en la pobreza al incrementar la capacidad de las mujeres para integrarse en el mercado laboral. Y lo que es muy importante, coadyuva a lograr un rejuvenecimiento de la población, porque hoy en día la temática del cuidado restringe el libre ejercicio del derecho a la maternidad y a la paternidad en la medida en que las familias han modificado sus estructuras y en la medida en que las mujeres sienten que no tienen como destino eterno que cargar con esa temática del cuidado sin que haya una responsabilidad social reconocida. Y esto del rejuvenecimiento de la población es algo crítico, hipercrítico, en términos de la sustentabilidad del financiamiento de la protección social, porque hoy se está invirtiendo la relación entre personas dependientes y digamos, en términos del financiamiento de la protección social. Creo que he cumplido bien con mi tiempo de una manera muy acelerada y les agradezco mucho su atención.